Y el mundo nunca va, los que no conocen a Cristo nunca va a entender que tenemos en Dios. Pero el pueblo de Dios va a empezar a entender más de Dios y qué privilegio que tenemos en Dios. Por ejemplo, cuando cantamos de Israel, debemos de tener gratitud de había Abraham, Isaac, Jacob, los judíos. Sin los judíos no había salvación. Entonces, somos parte de los que conocen a Dios por las bendiciones de los judíos. Entonces, debemos orar por Israel, la paz por Jerusalén, eso es que dice la Biblia, y tener gratitud de ellos. Ellos eran obedientes a Dios. Y quiero hablar yo tenía un sueño yo tenía 3 meses. 3 meses grande en mi casa. Entonces cuando desperté estuve pensando de eso porque lo otro, no sé si fue como un mes o 3 semanas, no más de un mes. Pero no importa cuánto fue, pero yo vi una visión de Jesucristo llega con una mesa grande del cielo para poner en la tierra por su pueblo. Y entonces Dios está hablando a su pueblo de es tiempo de cenar a su mesa. En Salmos 23 habla de cenar a la mesa del Señor. Y necesitamos estudiar para entender el grandeza del Señor en este respecto. Cuando cenamos con alguien, estamos poniendo a ellos a la mesa para comer la misma cosa que nosotros comemos y también para tener amistad y para hablar y compartir de la vida uno a otro. Entonces, es una cosa muy importante porque nosotros necesitamos empezar a orar también por nuestras familias y por el pueblo de Dios. Ellos van a empezar a sanar a la mesa del Señor. Okay, cenar a la mesa del Señor. Y siempre Cristo tiene una grande mesa con mucho tipo de comida. Cuando estoy hablando de eso, es físicamente nosotros pensamos de la comida y todo eso. Pero estamos hablando de algo espiritualmente. De Dios quería proveer por nosotros. De nosotros empezamos a entender más de Él, su compasión, su amor y la victoria que tenemos en Dios. Recuerden que Cristo dio a sus discípulos en la celebración de Pascua, antes de Cristo murió, había la mesa del Señor. Y eso es donde Él compartió la copa y Él dijo, este es mi sangre y el pan. Y Él compartió el pan dentro de sus discípulos y Él dijo, ese es mi cuerpo. Entonces es algo que Él quería bendecirnos. En Éxodo 24:13 empezamos. Éxodo 24:13. Vamos a empezar con qué dice de la palabra mesa. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Okay, 13 y 14. Pero los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. No, ese es Éxodo 24. Sí, sí. Okay, vamos a ir a Éxodo 34:1. Estamos hablando de los 2 tablas de roca que Dios escribió los mandamientos. Okay, so vamos a leer en Éxodo 34:1. El Señor le dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas
ustedes lo mismo que estaba escrito en las primeras. Okay. El original, en la Biblia, nosotros solamente pensamos de una tablas, pero originalmente la palabra significa mesa. Okay, so los 10 mandamientos fue hecho en la mesa del Señor. Y la única manera para entender los 10 mandamientos es para comer o para consumir, creer, recibir las palabras de Dios. Okay, so actualmente esta tabla significa mesa en el idioma hebreo. Okay, entonces en Éxodo 32, 16, originalmente Moisés subió el monte, Dios cortó las tablas a su mesa, ofreciendo la palabra de Dios al pueblo de Dios. Él bajó y cuando él bajó, todo el pueblo de Dios estuvieron en idolatría, adorando oro y una vaca de oro y están en mucho pecado sexual. Y Moisés quebró los 2 tablas, la mesa de Dios fue rompido. Okay. Entonces cuando pasó, Dios llamó a Moisés para subir otra vez. En 34 acabamos de leer, ellos van a recibir otra vez la mesa del Señor y la palabra de Dios. Pero esta vez la mesa fue hecha por manos de hombre, pero la palabra fue escrita por el dedo de Dios, la segunda vez. Okay, eso es interesante porque en todo el Antiguo Testamento el tabernáculo, el templo fue hecho por manos de hombres, pero representó el cielo y todo lo que fue hecho por dioses en el cielo. Entonces el patrón de todo lo que sabemos del cielo fue establecido primero en el cielo, entonces manifestó por hombres que recibieron revelación y visión, estableció la palabra de Dios como está establecido en el cielo. Y ese es nuestro llamado. Dios quiere de nosotros comemos a su mesa, detenemos la palabra de Dios, consumir a todas las palabras que Él quiere decir a nosotros, no solamente en público. En público tenemos esta mesa que tenemos la Santa Cena. Comemos la Santa Cena para confesar Cristo murió por su sangre, estamos liberados de condenación de pecado. Comemos el pan, tenemos vida en él. Y este es en público, pero en privado, en nuestra vida privada, Él quiere de nosotros cenamos diario a la mesa del Señor. ¿Qué significa? Significa que tú vas a tomar tiempo para consumir la palabra de Dios, para estar en su presencia, para estar en el Espíritu de Dios. Que tú vas a sentir que tú comiste la mejor cena de tu vida cada día cuando tú estuviste en la presencia de Dios. Es un lugar maravilloso. Entonces, este es importante. Dios quiere escribir su palabra en una manera, en una expresión de podemos a consumir su palabra, de tener su palabra, no solamente leer aquí, pero es dentro de nosotros, es parte de nosotros, no podemos separar nuestra vida de la palabra de Dios porque es parte de nosotros, como tenemos una mano, una cabeza, una pierna, todo de nosotros que es nosotros. Vamos a leer en Éxodo 25, 33.
25, 23 a 30, de la mesa que Dios ordenó a Moisés y los israelitas para preparar en el desierto cuando ellos salieron de Egipto, específicamente de cómo estar esta mesa. Haz una mesa de madera de acacia, de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. Recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas, donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde al fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertos de oro. También deben de ser de oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Okay, entonces eso es importante, ese se llama la mesa de su presencia, que tenían 12 panes y los 12 panes fue presentado de 6 en un lado y 6 en otro lado, y 6 siempre significa el número de hombre, número 6. Entonces, y el 12 juntos, el simbolismo es los 12 tribus de Israel. Un pan entero por cada tribu. Ok, la otra cosa que debemos entender de este pan fue muy especial. Ellos usaron harina muy fino, que ellos molieron, que es el más fino harina que tú puedes poner en pan o preparar un pastel. Este fue el tipo. Ellos, si tú vas a buscar en el internet, tú vas a encontrar cómo parece ese tipo de pan. Es como redondo, como un hot cake, y de este tamaño aproximadamente, y como este tamaño más o menos. Okay, son redondos, y ellos ponían en esta mesa 6 y 6. Okay, no son panes que nosotros tenemos como birrotes, como imaginamos que fue el pan. Fue redondos, enteros, que ellos usaban para representar el pan del cielo. El pan del cielo también era el tipo de maná, era también redondo, círculos que cayó del cielo. También el tipo de madera que ellos construyeron mesa. Yo leí varios textos y no estoy seguro si es exactamente que ellos tienen diferentes opiniones de qué tipo de madera era este tipo de madera, porque en unas dicen shittim madera y otros dicen acacia, pero dicen que es más probable de ese tipo de madera era el tipo de madera que usaban en la arca. El Noé formó la arca, y también en la cruz de Cristo. Esto es interesante. Era la representación de la mesa. Este tipo de madera era en la arca de Noé y en la cruz de Cristo. Entonces, Dios siempre está platicando con nosotros. Entonces, ellos ponían este tipo de pan como una ofrenda en la mesa de la presencia de Dios. Cada sábado ellos ponían los 9 panes, y por los que quitaran, los sacerdotes podían comer los panes.
Entonces los sacerdotes no comieron el pan fresquecita como nosotros pensamos, pero yo creo que porque estuvieran bendecidos en la presencia de Dios eran frescos a ellos. No como nosotros pensamos de pan de 6 días, que no es bien buena. Yo creo que eran bien todavía por la presencia de Dios, bendecidos por su presencia, y ellos comieron. Entonces, esto es muy importante para entender de siempre ponieron dentro de ellos la manera de Dios quería salvarnos, ¿no? Él quería conservar su pueblo cuando hay desastre como Noé y la arca. Debemos recordar esto. Dios quería salvarlos en tiempos de desastres, ¿okay? Porque van a llegar muchos desastres en el futuro. Número 2, Él quería salvarnos de nuestra condición espiritualmente, nuestras emociones, nuestra alma, nuestros problemas emocionalmente, espiritualmente, como la cruz de Cristo. Entonces, en este tiempo que nosotros pensamos de Abraham y Isaac. Yo estuve meditando de eso varios meses. De cuando Abraham escuchó la voz de Dios él dijo, lleva tu hijo, tu único hijo, y ofrecer él a mí. En otras palabras, sacrificar él para mí. Y fue una prueba muy grande por Abraham. Abraham esperaba por este hijo por años. 100 años esperaba él por su hijo y nació. Entonces Dios probó la cosa más cerca a su corazón. Hay veces hay una prueba de nuestro corazón para nosotros vamos a crecer más fuerte, estar más cerca de Dios sabe cuánto amamos a Él. Entonces cuando Isaac subió al altar de Dios para estar matado, es más probable que él tenía 18 años o más. Entonces él sabía que él va a estar sacrificado a este punto. Cuando él subió al altar, el altar de Dios solamente fue construido por 2 maneras. Uno, ellos ponían piedras y otro, ellos usaron la tierra para formar un lugar más elevado. Y si fue, por ejemplo, si tenía una piedra grande que quería construir un altar, ellos no podían usar herramientas sobre el altar porque fue el altar de Dios y entonces necesita usar una forma de no poner herramienta ni ruido, porque están diciendo que fue un lugar santo, un representante, un simbolismo de cómo es el altar de Dios en un lugar santo, ¿no? Entonces cuando Isaac subió y él preguntó a su padre, Padre, pero ¿dónde está el sacrificio? Él está un poco nervioso porque está subiendo al altar él mismo. Y Abraham, no importa, no te preocupes, Dios va a proveer el sacrificio, él dijo a su hijo. Y en este momento cuando Moisés tenía la navaja para matar a Isaac, sabemos que Dios llamó y dijo, no, ya yo sé que tu corazón es puro, no mata a tu hijo. Y ellos escuchaban en una mata cerca de ellos había una cabra, una chivo, y ellos escuchaban y ellos quitaron Isaac y ponieron el chivo, sacrificó sobre el altar.
Now vamos a pensar de esto también, porque los sacerdotes de su tiempo tenían instrucciones de cómo van a estar los sacrificios. Un sacrificio se llama el chivo que va a escapar. Right? ¿Sí? Entonces, ellos tenían dos chivos. Un chivo que ellos van a matar. Eso es muy importante para entender. Un chivo para matar y otro te va a escapar. So, ¿qué hacen ellos? Ellos ponían a sacrificar el chivo con la sangre y todo eso. Está perdonado de pecado los que creen en Dios y recibieron el sacrificio. Pero el otro chivo, ellos ponían el vivo, ponían las manos sobre la cabeza del chivo y anunciaron el pecado de Israel o el pecado individual. De todos los pecados están, y ellos mencionaron por nombre incredulidad, desobediencia, pecado sexual, emborrachar, amar oro, cuál cosa fue. Sobre los manos, ellos ponían, anunciaron todos los pecados del pueblo de Dios sobre este chivo, y este chivo fue liberado para ir al desierto. Para nadie va a ver este chivo nunca más. Entonces, también nosotros debemos entender que nosotros somos los chivos que escaparon. Porque Dios permitió a Cristo Jesús estar sacrificado. El sacrificio perfecto por pecado era en Jesucristo, porque su sangre era inocente. Sabemos que Él no pecó, porque su sangre era inocente, porque su Padre era Dios Padre. Entonces, y Él tenía un cuerpo como nosotros por su madre María. Entonces, por esta razón, Él era el perfecto sacrificio de nosotros. Podemos recibir perdón, van a estar perdonados. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir Cristo y confesamos, esto es importante porque los sacerdotes ponían sobre la cabeza. La cabeza, sabemos cuánto pecado tenemos y cuáles son. De confesamos nuestros pecados, y estos pecados, cuando confesamos, van a llevar lejos de nosotros, y el Espíritu de Dios nunca va a recordar a ellos. Nunca. Estamos perdonados. ¡Qué bella cosa! Él dio el ejemplo de los dos chivos, y nosotros vamos a saber cómo estamos perdonados. Completamente escapamos del castigo del infierno, si creímos en el obra del sacrificio de Jesucristo. Entonces, me tocó mucho. Cuando nosotros leímos, vamos a leer dónde ellos ponieron la mesa. Éxodo 26, 35. Siempre hablaba de esta mesa por Dios generoso, y Dios abundante, y Dios de prosperidad a su pueblo. Okay. Este es el simbolismo de esta mesa. Ok, so vamos a leer Éxodo 26, 35. Y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrás frente a la mesa en el lado sur. Ok, so este es enfrente de la cortina, ¿no? Enfrente de la cortina había la mesa. Now, nosotros sabemos que nadie podía entrar al santo lugar por la cortina, que era muy grande, muy grueso. De la presencia de Dios va a estar en el santo lugar, porque Él no quiere de gente van a matar entrando sin saber qué ellos están haciendo. Entonces, pero la mesa, ¿dónde estuvo la mesa? Enfrente
de la cortina, de todos podían participar en la mesa del Señor. Antes de ellos entendieran el santo lugar. Tenía la mesa en un lugar de ellos podían disfrutar la presencia de Dios. Entonces, ese eran en el lado norte y siempre es descripción en el norte es Monte Sión. Monte Sión significa el lugar donde Dios tiene su casa en el cielo, es en el norte. Entonces, en el norte es la mesa del Señor, en otras palabras, en el templo de Dios. La mesa está presente para todos, que quiere comer. Entonces, y opuesto de esto en el lugar de sur era la lámpara. Now, ese fue interesante porque supongo pocos meses antes yo leí esto de cuando es el tiempo de Pascua o hay celebraciones en Jerusalén. Ellos tienen estos tipos de lámparas que se llaman la menorá, que son gigantes. Nosotros ya hemos visto en fotos los pequeños. No, así de ponían en una mesa. Pero esos son gigantes. Ellos tienen no sé cuánta cantidad. Yo recuerdo como 600 menorás que ellos ponían en Jerusalén, en alrededor, cerca, por ejemplo, donde ellos, arriba de donde hay el templo de Dios, pero el templo de Dios es todavía abajo, la tierra, ellos están limpiando. Y la muro de donde la gente ora, ellos ponían en los menorás. Y el luz por esos menorás son magníficos. Alumen toda la ciudad por la cantidad de ellos ponían. Eso es que debemos entender. La presencia de Dios, representa ese estilo de lámpara. Representa la presencia de Dios. La menorá es el candelabro que tiene 7 brazos, 6 brazos. Ajá, tiene 6 brazos y específicamente el estilo judía, porque aquí está la Biblia, ¿no? Entonces es algo para ver y para recordar la luz de Dios. ¿Dónde está la luz de Dios? En la mesa, donde hay la mesa de Dios, donde comemos. Consumir la palabra de Dios y su presencia, hay la luz de Dios. La luz de Dios va a darnos revelación. Amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bella es la presencia de Dios! Entonces, también eso es interesante, no voy a hablar mucho de eso, pero Salomón, cuando él construyó el templo de Dios, él puso 10 mesas en el templo de Dios de Salomón y él puso 5 y 5. ¿Por qué fue el cambio de esto? Yo creo porque Dios aumentó su presencia en esta época. Necesitamos entender la presencia de Dios siempre está aumentando en la tierra por el pueblo de Dios y su entendimiento de revelación. Lo más que tú lees tu Biblia, lo más que todos los cristianos van a leer su Biblia y creer que Dios está haciendo de su palabra es real, lo más que Dios va a estar presente en la tierra. Porque entendemos más y podemos recibir más de Él. Lo menos no podemos recibir sin estar dañado por el Espíritu de Dios. ¿Tú piensas toda la gente que no conoce a Dios no va a estar dañado cuando Dios va a estar presente? Sí, eso es porque Dios dijo, por tu protección no entra en el santo lugar si tú no estás limpio. Cuando Él dio a Cristo, el cortina rompió y Él abrió el santo lugar y Él dijo, ok, si tú tienes Cristo, estás perdonado. El chivo ya, tú escapaste del pecado por el sacrificio de Cristo y ahora tú puedes entrar, estar en la presencia de Dios. Pero los que no conocen a Cristo no pueden just correr y entrar en la presencia de Dios. ¿En cuál forma?
Ellos piensan ellos pueden, pero no pueden. Dios no van a recibir. Porque necesitamos el perdón de Dios en la persona de Jesucristo. Claro. Para entender la palabra de Dios, para entender la Biblia, para entender nuestro destino y plan para vivir, todo es en entendimiento de la palabra de Dios y en una relación con Él. Entonces, buenas noticias. Como nosotros decimos en la última palabra, es el día del poder del Señor. Dios está dividiendo espiritualmente los que son de Él y los que no son de Él. Y Él va a empezar a aumentar su espíritu en esta temporada. Hasta los que conocen a Dios y van a dar sus corazones a Dios, van a estar manifestando la presencia de Dios tan fuerte de no van a estar esta cuestión o esta pregunta. ¿Esta persona conoce a Dios o no conoce? No. Van a estar exactamente, ¿tú conoces a Dios o no conoces a Dios? Van a estar divertidos. Van a dividir Dios como las aguas del Mar Rojo. Los egipcios eran en este lado y los israelitas eran en el otro lado salvados. ¿No? Y los egipcios eran destruidos. Y Dios no quiere que nadie va a estar destruido. Él está ofreciendo su mesa a todos. Eso es porque debemos aclamar y correr a Dios en tiempo, dice el Señor. No esperes. Hoy es tu día para conocer a Dios porque Él te ama. Él quiere que tú vas a disfrutar su presencia. Entonces, este es que David dijo en Salmo 23:5. Vamos a leer, todos conozcan. También en el templo de Salomón, el número 5, ¿recuerdan 10 meses? El número 5 significa el gobierno de Dios. Entonces, estuvimos con Moisés, con el conocimiento de Dios, era Dios y su presencia quería tocar hombre. Pero entramos en el temporada de Salomón y Salomón estaba diciendo, el gobierno de Dios va a reinar sobre hombres. No solamente de hombres van a estar convertidos, pero van a recibir la autoridad de Dios sobre sus vidas. Amén. Porque es un reino, no solamente una Dios. Entonces, ese es interesante, ¿no? Entonces, Salmos 23:5, ¿qué dice? Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Okay, entonces, la mesa de Dios, Él está poniendo ahora, es porque Él quiere separar los que conocen Dios y los que no conocen Dios. El enemigo, también el enemigo que quiere atormentar todas las naciones, provocar de ellos van a estar lejos de Dios, de ellos comportar como no hay Dios, están poniendo, torturar también gente que vive en China, que quiere confesar que son cristianos, en Rusia, en India, hay muchos lugares, Afganistán, en Irán, Irak, hay muchos cristianos, pero ellos están viviendo solamente por momento a momento y día por día porque no saben si ellos van a estar matados o torturados o encarcelados. Entonces, ese es el tiempo de Dios va a empezar a manifestar en contra de las obras de oscuridad de piensen que puede encarcelar a los cristianos, que piensen que puede torturar a ellos. Dios va a empezar a manifestar su presencia, de ellos van a estar con mucho terror en sus vidas, como los egipcios que eran destruidos por el Mar Rojo. Todo el terror de Dios cayó sobre todas las otras naciones. Ellos escuchaban, mira, los egipcios eran matados. Porque no permiten a esta gente para ser ¿qué? Adorar a Dios en la forma que Dios dijo, no la forma que ellos
manden, el faraón, digo, muchas veces con la forma que él, dijo muchas veces la forma que él quiere de ellos van a ir y salir, y que ellos pueden, cómo pueden adorar, y qué pueden hacer, y Dios continuamente dijo a él otra vez, no, y Moisés dijo, no, Dios dice, está diciendo que necesitamos salir con nuestros animales, con todo, y adorar a Dios en el desierto, en el monte santo. Y es que Dios está diciendo a su pueblo ahora también. Ustedes van a adorar a Dios como Dios quiere, no como el mundo quiere. Así es. No como los ídolos, no como los santos, no como las cosas que provocaron en contra de Dios menos poder. Pero le van a poner una posición de Dios es más altísimo de todos los demás. Todas las otras cosas de brujería, el estilo de vivir, van a estar el estilo de vivir como Dios quiere, no como el mundo dice está aceptable. Entonces, este va a ser un gran día, un día de vamos a estar bendecidos. Proverbios 3:4, ¿qué dice? Cantarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Okay, so, la mesa del Señor estuvo presente en medio de ellos continuamente, cada día, siempre. Dice por siempre. Vamos a leer en Corintios, el 2 Corintios 3, 4 a 5. Con esto vamos a entender por qué Dios dice esto. Él quiere escribir algo sobre tu corazón. De tu corazón va a estar como una mesa del Señor. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. En Corintios hablan de, él quiere escribir en el tabla de tu corazón, o cuando nosotros decimos, el tabla significa la mesa del Señor que está dentro de tu corazón. ¿Dónde está la mesa del Señor? Dentro de nosotros, porque ahora Dios está estableciendo su pueblo para estar la mesa o el santuario de Dios. Entonces la mesa del Señor es dentro de ti. Tú puedes cenar con Cristo cada día. El altar es adelante del Señor. Ezequiel 41, 22. Ezequiel. Un altar de madera, el cual medía 1,5 metros de alto, 1 de largo y 1 de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados eran de madera. El hombre me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. Okay, so la mesa va a estar delante de Dios, pero si tú vas a empezar a leer, Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. okay, so no de roca, pero en un corazón vivo, Dios está poniendo su palabra a su mesa que está establecido dentro de nosotros como pueblo de Dios, como el santuario de Dios. Ahora somos el templo de Dios, dice el Nuevo Testamento. Entonces, cuando encontramos en Ezequiel, los profetas empezaron a hablar de la corrupción de la mesa del Señor. Tú lees, hay muchos textos como Isaías, Ezequiel en particular, empezaron a hablar, la mesa del Señor está en polución, está contaminado, está... ¿Qué significa? Si la mesa del Señor está
Contaminado, ¿qué significa que está pasando? Que estamos en pecado, que no estamos alimentándonos de la palabra. Ok, que estamos negando de es un santo lugar. El santo lugar es nosotros, somos el templo de Dios. Entonces este es algo que no podemos permitir. Porque recuerden cuando Cristo, eso es interesante, porque recuerden la Biblia es alfa a omega, el principio al fin. Entonces cada libro que leímos, él está revelando poquito más de un tema. Poquito más, para dar entendimiento a generaciones hasta que al fin nosotros tenemos más revelación quizás de otras generaciones. Entonces, es importante entender. ¿Qué pasó? Una de las primeras cosas que Cristo hizo. Mateo 21:13. Vamos a ver. ¿Qué hizo Cristo? Mateo 21:13. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Okay, so antes de este texto de 13, ¿en 12 está tirando los mesas? ¿O cuándo? Sí, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Okay, so, dígame, ¿por qué Dios fue tan enojado en contra de ellos que estuvieron en el templo de Dios vendiendo en las mesas? ¿Entendemos? Las mesas Eran para las ofrendas. eran por las ofrendas y la presencia de Dios a llegar. Y ellos estaban usando las mesas para hacer ¿qué? Vender. Negocio, comercio. Y Cristo dijo, estás contaminando el obra de Dios. La gente son dignos para recibir el Espíritu de Dios y tú estás provocando de ellos no reciben el Espíritu de Dios. Es porque Él estuvo tan enojado. Él está tan enojado ahora cuando no podemos recibir por los espíritus malignos, por el espíritu de los tiempos que vivimos, por las mentiras del mundo. Él está muy molestado de su pueblo no van a recibir su presencia y sienten la presencia de Dios. Necesitamos estar fuerte en los tiempos que vivimos y la única manera para estar fuerte es para consumir la palabra de Dios, consumir la presencia de Dios en oración, consumir la presencia de Dios en nuestro estilo a vivir y consumir la presencia de Dios diario, siempre buscando su presencia. Entonces, ¿qué dice Cristo en Lucas 22, 29 a 30, cuando Él tenía sus 12 discípulos? Él dijo que ellos van a tener un trabajo. Vamos a leer, ¿qué fue su trabajo? Todavía su trabajo en el cielo y la tierra era su trabajo para convencer a Israel a estar convertido, a recibir el Mesías, a estar salvado por Jesucristo. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Okay, so primero ellos van a comer y tomar en el reino de Dios. Entonces el reino de Dios, Cristo dijo, recuerden, Juan el Bautista dijo eso también. El reino de Dios está aquí, está cerca. Este era el anuncio casi con los ángeles cuando Cristo nació. De El Salvador llegó Emmanuel, Dios con nosotros. Eso significa el reino de Dios empezó a estar cerca en la tierra, abierto por todos a recibir. Entonces, cuando
Cristo estuvo haciendo esto, Él dijo, ok, ustedes van a traer, ya, están representando el reino en la tierra, pero en el cielo también, tú vas a reinar y vas a juzgar ¿quién? A los judíos que A los judíos, los 12 tribus. Eso es interesante porque hay veces nosotros pensamos quizás ellos tienen una posición más grande de honorar y sí tienen un lugar que es honorable porque ellos conocían a Cristo y muchos de ellos eran matados por su fe y todo eso. Pero también ellos tenían su tarea que es juzgar a los judíos. Entonces hay otras personas que van a estar levantados para juzgar México, para juzgar Argentina, para juzgar Rusia, para juzgar China, para juzgar los países en Europa como España o cual. las mesas del gobierno. Todos los meses de gobierno del reino de Dios. Amén. Y la gente va a estar sorprendido de shock. ¿Quién es esta persona? Muy conocido de Dios es esta persona. Tú no conociste él o ella en la tierra porque tú pensaste que ellos eran nada. Y los que eran nada, que Dios conozco, van a estar en las posiciones del gobierno del reino del cielo. Amén. Es más importante de tener, es bueno es salvar almas y gente que conoce a Dios y grupos grandes, pero ¿sabes qué es más bien de solamente tener un grupo grande? Tener unos pocos que en realidad conozcan a Dios, aman a Dios y maduren en Dios porque quieren más de Dios en su vida cada día. Cristo anduvo con mucha gente, pero en realidad el fin era 12